Pero a diferencia de los demás días, el pastor no tiene pensado regresar esa noche. No se acostará en su cama, y las ovejas esa noche no dormirán en su redil. Es el día en que el pastor lleva a las ovejas a las partes más altas de la región. Hoy decidió llevar a sus ovejas a las montañas. No tiene opción. El pastoreo de la primavera ha dejado desnudo el suelo, de modo que debe buscar nuevos campos. Sin otra compañía que la de sus ovejas, y sin otro deseo sino el bienestar, las guía a densos pastos en las laderas de la montaña. Estarán durante semanas, quizá meses, fuera de casa. Estarán hasta bien entrado el otoño, hasta que el pasto se haya acabado y el frío sea insoportable. Todos los pastores hacen este viaje. Es largo, el sendero es muy peligroso, hay plantas ponzoñosas que pueden infectar al rebaño, animales salvajes que pueden atacarlo en cualquier momento, hay senderos estrechos y valles tenebrosos. Algunos pastores prefieren la seguridad de las desprovistas praderas de abajo, pero el buen pastor no. El buen pastor no se conforma con eso, conoce el camino, ha recorrido esa senda muchas veces, además está preparado porque lleva su cayado y su vara atada a la cintura. Con su cayado empuja suavemente al rebaño y con su vara los va a proteger y los va a guiar. Cada montaña tiene sus valles. Sus lados están marcados por profundas quebradas, barrancos y algunos accidentes de la naturaleza. La mejor ruta hacia la cumbre siempre es a través de esos valles. Todo pastor familiarizado con estas tierras altas lo sabe. Conduce a su rebaño con cuidado, pero en forma persistente por el sendero serpenteante hacia arriba, a través de lo que se llaman los valles oscuros. Algún día, nuestro pastor hará lo mismo con nosotros, hará lo mismo contigo, hará lo mismo conmigo. Nos llevará a montes a través del camino del valle, nos va a guiar hasta su hogar a través del valle de sombra o de muerte. Por eso dice el salmista: aún en nuestros valles más oscuros, aún en nuestros días más oscuros, aún en nuestros momentos más oscuros, Dios estará allí. De hecho, Él va guiándonos. No debemos de preocuparnos. Por eso escribió el salmista, basado en esa experiencia, porque él era pastor y sabía de lo que estaba hablando. Aunque ande en valle de sombra de muerte, versión 1960, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado. Aunque ande en valle de sombra de muerte, me infundirán aliento. Hoy quiero compartir contigo dos cosas. Lo primero es quiero decirte 5 descripciones de los valles de sombra. 5 descripciones. Voy a decirte algunas cosas de los valles de sombra que a lo mejor no estás considerando. O a lo mejor piensas que por ser cristiano y amas a Dios y ahora que entregaste tu vida a Cristo, te acabas de bautizar, entonces tú eres inmune a los valles de sombra de muerte. ¿Qué crees? No. Los valles de sombra tienen 5 características que quiero compartir contigo en esta hora. Y en la segunda parte de este mensaje quiero compartirte qué hacer en medio de un valle de sombra de muerte. Porque una cosa es que entiendas 5 hechos sobre ellos, y lo segundo es qué tienes que hacer. Porque ya sé que no soy inmune a ellos, tengo que participar en ellos. Entonces, ¿qué hacer en medio de un valle de sombra de muerte? Toma nota con lo siguiente, por favor. Número 1, los valles de sombra de muerte son inevitables. Inevitables. Van a suceder, querido. Vas a contar con ellos. Acabas de salir de un valle y estás metido en otro. Y muchos de nosotros sabemos de lo que estamos hablando. Probablemente algunos de ustedes ahora mismo, sin saberlo, se están encaminando a un valle de sombra de muerte. Como Dios no nos da como su agenda y nos dice, ¿sabes qué? Próximo mes de octubre vas a entrar en un valle. No nos dice eso. Sencillamente Él es el pastor, así que nos guía como sus ovejas. Y es probable que estemos, quizá, al borde de uno de ellos. Probablemente nos encaminamos. Los valles suceden a lo largo de la vida. Uno, y luego otro, y luego otro. Porque después de la cima de la montaña hay un valle, porque la vida así es. Jesús fue muy realista al respecto. Vean lo que dijo Jesús: en este mundo afrontarán aflicciones. ¿Pero qué dice? No los escuché. ¿Qué dice? Anímense, yo he vencido al mundo. Lo digo porque de vez en cuando escuchamos frases tal como pare de sufrir. No. Hay veces que Dios tiene perfectamente determinado algunos procesos medidamente, soberanamente ordenados por Él,
en la que tú vas a pasar por algunos momentos de aflicción. Todos hemos pasado por ello. Nadie está inmune a ello, puedes contar, son inevitables. Aunque algunas personas se rebelan, o algunas personas tienen actitud pesimista, o algunos tienen una autocompasión absoluta y hacen una fiesta de autocompasión. ¿Cómo sufro? ¿Cuántos problemas tengo en mi vida? La verdad es que los valles son inevitables, cristianos y no cristianos, creyentes y ateos. Todo el mundo pasa por valle de sombra de muerte. Segunda cosa, los valles son imprevisibles, son imprevisibles. Para aquellos que les gusta la planeación, aquellos que les gusta tener su agenda al detalle, esta es una mala noticia, porque no se pueden planear. Que tú puedas decir, no, el próximo mes de febrero, pues como que sí un vallecito, ¿no? No, eso no existe en realidad. No puedes planearlos, no puedes establecerlos, no puedes fijarlos, son siempre inesperados. Los valles vienen de repente. ¿Te has fijado cómo un día bueno en un ratito se puede convertir en un día malo? Nada más es cuestión de que suene este teléfono y una llamada puede cambiar absolutamente el transcurso de la historia. Esto tienes que contar con ello. Tú no debes estar como sorprendido. Ay, ¿y ahora por qué tantas complicaciones? O este valle, simplemente suceden. Ahora, normalmente, no sé su caso, pero vienen en el peor momento. Cuando van paseando por su carro maravillosamente, nunca se les poncha una llanta. Es exactamente cuando llevan prisa. ¿Les ha pasado? ¿No? Cuando llevas prisa, todo sale mal, se quema la leche, se quema el desayuno, y entonces las cosas se ponen complicadas. Cuando menos se necesita el valle, aparece. Es inoportuno. Sería maravilloso que pudiéramos planearlos. Sería maravilloso que como iglesia les pudiera decir, ¿qué creen, hermanos? Fíjense que el próximo mes vamos a pasar y que oremos al Señor. No lo sabemos. No lo sabemos. Ni tú ni yo lo sabemos. No se puede planear. Por eso Jeremías, el profeta llorón, decía, quebrantamiento, ¿qué más? Sobre quebrantamiento. De repente, subraya esta palabra, de repente, él sabía eso. Son destruidas mis tiendas. En un momento, en un instante, mis cortinas son destruidas también. Así que no puedes planearlos, cuenta con ello. Van a aparecer tarde o temprano en tu vida. Tercero, los valles de sombra de muerte también son imparciales. Quiero que entiendas esto, son imparciales. Es decir, no solamente le pasan a la gente mala. Sería maravilloso, ¿no? Que todos los que pasan y hacen el mal pasaran siempre por un valle de sombra de muerte, y todos los buenos, o sea, los que estamos aquí esta mañana, pasáramos siempre por cumbres de la vida. No siempre funciona así. Escucha bien esto. Todos pasamos por problemas, dificultades, disturbios, tiempos difíciles, depresiones. No significa, escucha bien esto, que seas una mala persona. Significa simplemente que eres una persona. No significa que seas una mala persona. Eres una persona. Van a pasar, te van a suceder. Yo quiero equiparlos porque muchos cristianos hoy en día, sobre todo aquellos que son enamorados de la teología de la prosperidad, que un cristiano nunca debe de sufrir. Y es más, cuando estás pasando por algún problema o alguna necesidad, inmediatamente te van a señalar y te van a decir, algún pecado debes estar cometiendo en tu vida. Estoy leyendo el libro de Job en mi tiempo devocional. ¡Qué impresión!, ¿verdad? Uno dice, con esos amigos, ¿para qué quiere uno enemigos? Había perdido Job absolutamente todas las cosas en su vida, su familia, había perdido sus bienes, había perdido su salud, y ahí aparecen 3 amigos que están discutiendo con él. Y hay un momento en que Job está muy desesperado, dice, ¿dónde está Dios para que yo vaya y le diga, ¿qué traes conmigo? Estaba bastante complicado para la vida de este hombre. Bueno, sin embargo, no vemos en ningún lugar del libro de Job que Dios le haya explicado a Job por qué estaba sufriendo. Nunca. Tú y yo lo sabemos. Sabemos el contexto. Sabemos lo que pasó tras bambalinas, que un día Satanás se acercó, ¿verdad? Y le dijo, pues tú crees que él te teme de balde, quítale lo que tienes y vas a ver cómo no reniega en tu misma presencia. Todos sabemos la historia de este libro. Pero me hace pensar que así sucede. A gente buena y a gente mala. No importa cuán bueno, cuán malo seas. De hecho, Jesús dijo en Mateo 5:45, ¿y que hace llover sobre qué? Justos e injustos, querido. Así que un valle de la vida, nuestra primera reacción regularmente, yo he notado mucha gente, sobre todo cristiana, que de repente pasa por un valle y la pregunta equivocada, ¿por qué a mí, Señor? Es una pregunta equivocada. Tú nunca debes decir ¿por qué a mí? Porque si dices ¿por qué a mí?, entonces supones que tú deberías de pasar por esta vida libre de toda aflicción,
libre de todo contratiempo. Se supone que eres tan bueno y tan excelente que nunca deberías tener un mal día. ¿Verdad que no cuadra? Si alguien pudo haber tenido ese día maravilloso, era Jesús. Y miren, tampoco dice el salmista, aunque corra, ¿o sí? Aunque corra en valle de sombra de muerte, no, tampoco se corre. No se escapa, no se escabulle, no se buscan segundas oportunidades, no se buscan atajos, no, se atraviesa, se camina, ya lo vamos a ver en un momento, pero tienes que caminar en los valles de sombra de muerte. ¿Por qué? Porque son temporales. ¿Saben para quién son eternos? Para los que se quedan en el valle. A lo mejor hay personas que han pasado por crisis, los engañó el marido, tienen alguna crisis, perdieron el trabajo y están ahí, están en el valle. Y dijo el Señor, quiero que te quedaras aquí. No hagas camping, no hagas aquí tu casita, no te construyas una casa de autoconmiseración, no vas a construir en la miseria. Camina, camina, dice ande. Así que no debes dejarte en los valles de sombra de muerte. Algo, atraviesas una circunstancia, tiene un fin y tiene un principio y tiene un fin. Cuando se está en el valle se piensa que es un puerto muerto, un punto muerto, pero no lo es, querido. Es como un túnel, tiene un principio y tiene un fin. No llegan a tu vida para quedarse, llegan de paso. Llegan de paso, querido. Observa lo que dice el apóstol Pedro, él sabía bien de lo que estábamos hablando. Primera de Pedro 1, versículo 6, léanlo conmigo. Esto es para ustedes, ¿qué dice? Motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas. ¿Qué dice ahí? Ay, subrayen esa última palabra, por favor. Diversas pruebas por un tiempo. Las personas que siguen en los valles de sombra de muerte es porque decidieron quedarse. No han caminado, no han tenido las agallas, no han tenido el valor, no han tenido el coraje. El cristiano atraviesa el valle de sombra de muerte, sigue caminando, no se queda ahí. Pedro dice, la vida es difícil, vas a sufrir, pero por un tiempo. Adelante hay algo maravilloso. Aunque tengas problemas aquí, obviamente lo que viene es muchísimo mejor. Todo lo que sucede en esta vida es temporal, todo. Nuestros problemas son pasajeros, dice el apóstol Pablo, y hay una gloria eterna que pesa mucho más que ellos. No durarán. ¿No te alegra eso? No durarán, serán cortos. Hay una gloria eterna. El dolor puede ser productivo, habrá beneficio en los problemas. Dios se acerca a nosotros en los valles de oscuridad, y es lo que tú tienes que aprovechar, esos encuentros con el Señor. Quinta cosa que quiero decirte de los valles de oscuridad: todos tienen un propósito. Todos tienen un propósito. No quiero que lo olvides. Cada uno de los valles de oscuridad tienen un propósito. Quiero que averigües después de cada valle qué aprendiste. A mí me pena tanto, de veras, y hasta me frustra ver personas que pasan por algún momento de dolor, donde Dios está trabajando con su carácter, y en lugar de salir refinados salen peor. Y uno dice, oye, pero esta prueba durísima que pasaron, ¿no era para que hubiera bajado la guardia? No, querido. Observe lo que dijo el apóstol Pedro, y lo dice de manera más clara. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas. Yo les decía que subrayaban esa parte, ¿verdad? Por un tiempo. Luego aclara, el oro, aunque perecedero, ¿qué dice ahí? Se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Fíjense, tienen un propósito. Sean dudas, sean depresión, desesperación, desánimo, siempre hay un propósito. Fíjense que las pruebas no son un accidente de la naturaleza. No, pues es que me pasó. No. Las pruebas son usadas por Dios para edificar tu fe, porque la fe se edifica en los valles. Y eso pueden hablar con cualquier persona. A ver, ¿cuándo ha sido más edificada tu fe? Cuando estás en un bosque maravilloso, ahí recibiendo el rocío de la mañana y cantando, Dios está aquí. O cuando estás en el hospital con un hijo que se está muriendo. ¿Dónde se edifica la fe? Tú y yo lo sabemos perfectamente. Entonces, cuando pasamos por un valle de oscuridad, en lugar de repelerlo, en lugar de tratar de buscar un atajo, tienes que aprender lo que Dios quiera. Siempre he dicho, cuando haya mucha oscuridad en tu mano, es porque Dios se acercó para acariciarte. Nunca olvides eso. Los valles de oscuridad es cuando Dios se acerca lo suficiente. Parece que hay oscuridad, pero no. Es la mano de Dios que se acercó para tocarte. Tú y yo tenemos esa maravillosa bendición. La fe se edifica en los valles. Cuando todo está magnífico,
tengamos un momento de honestidad. Cuando todo está magnífico, todo corre sobre ruedas, a menudo nos olvidamos del Señor. Eso es lo común, eso es lo más práctico. Pero cuando te encuentras cara a cara en un valle de oscuridad, me consta, te pones de rodillas. La fe se fortalece en los valles. Cuando no tienes deseos de servir a Dios, confiar en Él y alabarle, entonces la fe es probada. No en los momentos de las cumbres, sino en los valles. Ahora, hay valles económicos, relacionales, emocionales, todo tipo de pruebas, no pasan por accidente. Pero déjame decirte que en cada prueba Dios tiene un propósito, aún en las cosas pequeñas. También la fe es edificada en los valles de la vida. Y finalmente Dios quiere formar tu carácter. Fíjense, lo hizo en la vida de Jesús. Alguien diría, pero Él es el Hijo de Dios. Pero Él pasó por muchas pruebas. ¿Por pecados que Él cometió? ¿Sí o no? No, pues ¿cuáles pecados Él cometió? Entonces, ¿por qué pasó tantas pruebas? Para edificar también su carácter. Ahora, si Jesús experimentó el sufrimiento para forjar su dependencia del Padre, ¿por qué piensas que tú no? ¿Tienes más agallas que Jesús? Jesús pasó por momentos de soledad. Tú y yo también los pasaremos. Jesús fue tentado a desanimarse, ¿sí o no? Tú también te vas a ver tentado a eso. ¿Por qué piensas que va a ser diferente? Nada más dime esto. ¿Vas a atravesar por valles? Dios quiere edificar tu carácter. Ahora, ¿Dios propicia los accidentes y las tragedias de la vida? No. ¿Dios los produce? No, porque es un Dios amoroso y bueno. Lo que sí es cierto es que Él puede usar las tragedias de la vida para edificar el carácter. Definitivamente Él usa las tragedias y los valles en la vida para edificarnos. Así que aprende estas 5 cosas de los valles, para cuando pases por algún momento de dificultad, o quizá ahora mismo, dejes de hacer preguntas retóricas que ni siquiera tienen respuesta. Al contrario, ¿qué tienes que hacer en un valle de sombra de muerte? Vamos a contestar esta segunda pregunta. ¿Qué debes hacer cuando pasas por valles de obscuridad? Rápidamente, hay 3 o 4 cosas que tú y yo tenemos que hacer para la gloria del Señor. Número 1, rehúsa desanimarte. Es lo primero que quiero dejar en tu corazón. Lo primero que tienes que hacer es rehusarte, negarte a desanimarte. Eso es lo que dice David como un creyente que pone su fe en Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo quiero agregar esta parte, yo tomo la decisión de ¿qué? No temer mal alguno. ¿Escuchen? Eso es una decisión. Él no dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, pues yo como que siento que Dios está conmigo. Así dice. ¿Sí dice así el texto? ¿Siento que Dios está conmigo? No temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Eso es una decisión. Es importante. Algunos de ustedes están pasando por algún valle de sombra o de muerte y se dejan guiar por los sentimientos o por las circunstancias. No deben de hacerlo. David dice abiertamente, no voy a tener miedo. Esta es una decisión. Voy a caminar con calma por el valle, pero lo voy a hacer. La gente se paraliza. La gente se vuelve estática, no quiere caminar, ¿verdad? Así que rehúsa desanimarte. ¿Por qué? Porque no puedes rodear el valle. Sería muy bueno, oye Señor, ¿y si me voy por acá, así? No puedes rodear el valle, tienes que atravesar el valle. La gente está buscando atajos, la gente está buscando otras alternativas. Así que no puedes rodear el valle, no puedes pasar por debajo de él, sino atravesar. No hay atajos para ser mejores. Si has ido a una iglesia donde te dicen, ven, vamos a orar por ti, y en 2 por 3 ya estás semejante a Cristo, te han engañado. No conozco, tengo más de 40 años de caminar con Cristo y no conozco atajos a la santidad. Es el pago diario de estar siendo crucificado a mí mismo para que Cristo viva su vida en mí. Y esto implica algunas áreas de sufrimiento. Ahora te voy a decir algo. Si alguno de ustedes está desanimado en esta mañana, le tengo una noticia. Decidieron estar así. No le echen la culpa a nadie. Es que mi esposa, es que mi hijo, es que el... No le eche la culpa a nadie. Tú decidiste estar desanimado. Porque el ánimo o el desánimo es una decisión. Tú escoges ser así. Siempre es una elección. Siempre. Porque a lo mejor me pasan cosas que yo no puedo controlar. Eso sí me queda muy claro. Pero yo sí tengo el control de cómo voy a reaccionar a esas cosas. A lo mejor te llaman por teléfono. Ayer recibí una llamada complicada. Esta semana tuve muchísima consejería. Fue bastante complicado. Y entonces alguien por ahí me preguntaba, ¿cómo le haces después de estar oyendo tanta cosa? Bueno, simplemente cuando acabo de oír todas estas cosas las llevo a la cruz de Cristo. No me las quedo yo. Yo estaría deprimido. ¿Se acuerdan de de ese hombre que estaba como dispuesto para aventarse de un puente porque la vida no tenía sentido para él?
y llega una persona y dice, no lo haga, por favor. No, es que la vida no tiene sentido, por favor, no lo haga. Y empiezan a discutir, ¿verdad? Es que mi esposa, y es que mi suegra, y es que mi tío, y bueno, todos los problemas que ella estaba teniendo. Y después de un buen rato, los dos decidieron aventarse. Entonces, me puede pasar lo mismo, a mí me queda muy claro, después de que veo cada cosa. Y luego algunas cosas digo, esta sí no la había escuchado, este pecado así como que es nuevo, ¿no? ¡Qué horror! Los llevo al único lugar donde pueden ser sustentados, en la cruz de Jesús. ¿Por qué? Porque entiendo que no hay camino, no hay atajo a la santidad, más bien atajo. No tienes que estar desanimado. Estás escogiendo ver las cosas negativamente. Tú estás escogiendo ver la vida así. Tú. Recuerda aquel chamaco, ¿verdad? Que estaba tan deseoso de que les llegara por ahí, pues un buen regalo de Día de Reyes o de Día de Santa Claus, como sea, ¿verdad? Algunos tienen esas costumbres. Entonces estaba muy, muy deseoso. Y era un niño con muy, muy buen sentido del humor y además muy optimista. Y un grupo de amiguitos lo que hacen es que se meten en la noche y abajo del arbolito le ponen mucho estiércol. Y dice, ándale chiquito, para que se te quite lo entusiasmado. Y cuando él se levanta en la mañana, pues está viendo todo el estiércol. Y en eso le tocan los amigos. ¿Qué pasó que te trajeron? Pues un caballo, pero no lo encuentro, dice. Ok, ver la vida positivamente. ¿Algunos de ustedes ven eso? El estiércol, nada más. Pero esa es su decisión. Es su decisión. No me vengas a decirme, no, es que es tu decisión. Tú tienes el control en el poder del Espíritu Santo de cómo vas a reaccionar a los valles de sombra de muerte. Ya te dije, no eres inmune a ellos, vas a atravesarlos. Pero si algo puedes recordar es que no debes desanimarte. Segunda cosa, recuerda que Dios está contigo. ¿Amén? ¿No los escuché? Amén, exacto, muy bien. Dios está contigo siempre. Me encanta Isaías 43:2. Yo sé que muchos hasta de memoria lo tienen. Cuando, esta palabrita, esta palabrita, vamos a subrayarla, vamos a ponerle un circulito alrededor de esta palabra, porque esa palabra es clave. ¿Cuándo? ¿Qué implica esto? Va a ser eventual, exactamente. Se va a dar. Me hubiera encantado que dijera, en el improbable caso de que pases, ¿no? En el supuesto caso, así dice. ¿Cómo dice? Cuando pases. ¿Qué está diciendo? Ok, ya ustedes lo dijeron, vas a pasar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, y dice cuando pases. Vas a pasar, querido. Como pastor quiero equiparte. ¿Qué tienes que hacer cuando llegue un... No esperaba esto y ahora que decidí servir a mi Señor y abrir mi casa, tranquilo. ¿Quién te dijo que tú no? Una marquita aquí que diga, no, a este no, a este sí, a este sí, a este sí, a este no, al pastor jamás, pero a estos sí, ¿no? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? David dijo, tú estás conmigo. Cuando cruces por las aguas o las aguas, yo estaré contigo, dice el Señor, Isaías 43. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Y cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. El salmista decía, tú estás conmigo siempre. Nunca pasarás un día en oscuridad solo. Jamás, jamás, jamás. El Señor ha prometido estar contigo. Yo estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Fíjense qué hermosa promesa. No vas a hundirte, no vas a quemarte, no vas a morir. Yo estoy contigo, estaré contigo en cada paso del valle. Dios dice que no hay nada que temer cuando Jesús está cerca. ¿Sí me escucharon? No hay que temer, está el maestro ahí. El pastor está en el control. Es que yo el control. No, entonces si ya es el control, sí, entonces preocúpate muchísimo en realidad. Él está no sentado en el cielo viendo hacia abajo, diciendo, pues ojalá y llegues. No, ahí está como viendo a sus criaturas, pues ojalá. No, es un Dios presente que ha prometido estar en cada momento de nuestra vida. Él decía, Jehová está en medio de ti, poderoso. Grábalo en tu mente, querido. Aquí tienen sus caritas que me están viendo así. Ay, de veras, sí, de veras. Se los digo, hay muchas cosas que no tienen sentido, pero Dios está con nosotros. Ahora, hay algo precioso, vayan al Salmo. Yo les he dicho esto en otras ocasiones y hoy quisiera mencionarlo una vez más. Me encanta cómo cambian los pronombres del Salmo. Los pronombres del Salmo son preciosos. En los versículos 1, 2 y 3 que ya vimos, él está usando la tercera persona del singular. ¿Cuál es la tercera persona del singular? Él, yo, tú, él, ¿no? Singular. La tercera persona del singular.
Vamos a recordar el Salmo 23 y vamos a tratar de decirlo, y cuando diga Jehová, en la versión que no sabemos, le ponemos él y van a ver cómo checa, ¿sí? En lugar de decir Jehová es mi pastor, ¿cómo diría? Él es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, ¿quién? Él, ¿qué? Me hará descansar. Cuanto aguas de reposo, ¿quién? Él me pastoreará. Confortará mi alma, ¿quién? Él. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Él. ¿Ya se dieron cuenta? Está hablando de Dios. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Qué dice? Porque tú. ¿Ya vieron? Porque tú. No dice porque Él estará conmigo, sino porque tú estarás conmigo. Escucha esto. En los valles de sombra de muerte no nos hace muy bien hablar de Dios. Queremos hablar con Dios. En los valles de sombra de muerte dejamos de enseñar de Dios. Nos convertimos ahora en aprendices de Dios. Esto fue lo que hizo el salmista. El salmista cuenta que estaba predicando y le está diciendo: Él es mi pastor, Él es mi Señor, Él suple mis necesidades, Él está todo el tiempo conmigo. Y de repente va a un valle de sombra de muerte. Pero en los valles de sombra de muerte deja de pensar en los demás y ya dice: tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Te das cuenta? Las personas que dicen: ay, es que estos momentos de aflicción es un buen momento para estar con Dios, no solamente hablar de Dios, querido. Es precioso. En los valles de sombra de muerte es donde se edifica nuestra fe. Esto es lo que hace: yo voy a estar contigo. Cambia los pronombres. Son los valles de la vida los que te ponen cara a cara con Dios, cara a cara con Dios. Dejas de hablar de Él, la teología desaparece, ahora nada más quieres tener a Dios enfrente de ti. Ayúdame en esta necesidad, por favor, sé propicio a mí, Señor. Es como sucede. De pronto lo fundamental se convierte en lo íntimo. Ya no estamos hablando ni diciendo todo lo que Dios hace, no, queremos estar con Dios, queremos hablar con Dios. Eso es lo que hacen los valles de sombra de muerte. Es muy real. Sí, al igual que ustedes, yo disfruto mucho las cimas de las montañas. Pero quieres estar cara a cara con Dios, que yo sepa, solamente los valles de sombra. Nunca estarás más cerca de Dios que cuando no alcanzas a ver nada. Tercero, confía en la protección y la dirección de Dios. Confía. Tienes que esperar en Él. Finalmente es el que te va a ayudar. Ay, Señor, por esta necesidad, yo voy a estar contigo. David recuerda dos cosas del pastor: la vara y el callado. ¿Qué dice? ¿Me infunden qué? Me infunden aliento, ¿no? Me confortan, me animan. Vamos a pensar por un momento en estos dos elementos. En una vara que regularmente los pastores llevaban ceñida con el cinturón. La vara era para eso. Y el callado era para manejar el rebaño. Fíjense que la vara es cuando pases por el valle oscuro. Dios no se encuentra sentado en el cielo usando la vara para darte tus varazos, aunque lo mereces, y sé que de algunos, pero bastante, ¿eh? Pero no hace eso el Señor. La vara no la usa para eso. La vara la usa para proteger a su rebaño. Regularmente las varas, los pastores buscaban una vara que tuviera un nudo hecho de la misma vara, un nudo en la punta. Entonces por eso podemos tener una vara con un nudo, es decir, algo que la misma o que el mismo árbol generó, y es un nudo. Y luego la vara. ¿Saben por qué usaban esto o preferían esto los pastores? Porque podían usarlo como misil. Cuando alguien se acercaba, ellos agarraban la vara y tenían una habilidad, ya lo vieron con David, ¿no? Se acercaba a alguien y lanzaban la vara. Y la vara era como un proyectil y le pegaba al león, le pegaba al oso, le pegara lo que fuera y ¡fum! Y huían inmediatamente. Esa es la vara de Dios, la que está contigo en cada momento. No te va a agarrar a varazos a ti, por lo menos a mí, si lo merezco. Quizá a ti no, pero no te va a agarrar a varazos. Lo que va a hacer es que va a usar su vara para protegerte del enemigo. Él lo sabe y el enemigo me está escuchando y Él lo sabe perfectamente. Lo que hace es que usa el callado, entonces nos jala, nos empuja, nos guía. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú y yo necesitamos, ¿verdad? Las ovejas se van a guiar a través del callado. Usa para guiarlas, usa para alentarlas. Si alguna oveja estaba caída, le metía el callado así y la levantaba. ¿Se acuerdan que les dije hace 2 semanas?
¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y les explicaba yo las ovejas abatidas, que son las que se caen. Muchas veces el pastor lo que hacía era levantarlas precisamente con su cayado. Yo experimenté el cayado de Dios muchas temporadas en mi vida, y estoy seguro que tú también. Nos levantan, nos guías, nos sustentas. Por eso, amado, querida, que hoy me escuchas, no debes sentirte sola, no debes sentirte solo. Dios está contigo. Cuando pasamos por los valles de sombra, de muerte, muchas veces lo que nos espantan son las sombras. Hoy en la mañana salí a correr muy temprano, a las 6 de la mañana, y la verdad es que sí me di un sustote no sabía si era un perro, que no sé, yo venía con mi perro, ¿no? Pero estaba muy oscuro y no se veía. Y de repente vimos que ven como una sombra hacia nosotros, ¿verdad? Inmediatamente el perro lo detectó. Y no era un jardinero, yo no sé qué estaba haciendo ahí tan temprano, pero era muy temprano para estar caminando por la calle. Y yo dije, bueno, pues traigo aquí al perro, ¿no? En el último de los casos. Las sombras nos espantan a cualquiera. Las sombras nos espantan. Es más, muchas veces lo que más nos asusta son las sombras. Se los dije. Y hoy quiero decirte 3 cosas de las sombras que no debes de olvidar. 3 cosas que siempre, siempre tienes que recordar. Acuérdese lo que dice la palabra: cuando ande o aunque ande en valle de sombra de muerte. No dice valle de muerte. Él pudo haber dicho valle de muerte. Dice ahí sombra de muerte. Hay una diferencia. Yo les pregunté hace algunos domingos: ¿les gustaría ser atropellados por un camión o por la sombra de un camión? No, pues llegó el momento, yo por la sombra de un camión, ¿verdad? Hay una diferencia enorme. Quiero decirles 3 cosas de las sombras. Número 1, las sombras siempre son más grandes que la realidad, ¿no? Siempre, siempre. Si ustedes ven, la luz hace que las cosas... ¿Se acuerdan de esas caricaturas, verdad? Donde sale un tipo, yo creo que eran de Tom y Jerry, yo creo, ¿no? Pero salía así un enorme, y era un ratoncito, pero que estaba atrás de una lámpara, ¿verdad? Y salía así, y el otro gato, quien fuera, ¿verdad? Se les quedaba viendo, y no, en realidad era un ratón. Lo que pasa es que la sombra que se proyectaba era muy grande. Muchos de los problemas que ustedes están teniendo ahora mismo, los están viendo más grandes de lo que son. Siempre las sombras son más grandes. El doctor dice, no, es que usted está sombra. No, es que usted no va a salir de este problema, sombra. El abogado dijo, las cosas están muy complicadas, sombras. Siempre, siempre son más grandes. Si somos honestos, muchas de las cosas que nos preocupan, en realidad cuando ya pasan, oye, pues no era para... Exacto, no era para tanto. Pero mientras tanto ya tienes una úlcera, ¿verdad? Segunda cosa, las sombras no te pueden hacer daño. Nunca, jamás. Existe una diferencia entre la sombra de un camión y un camión. Las sombras son imágenes sin substancia. Son ideas que llegan a tu vida, no te pueden dañar, te espantan, pero no te lastiman. Como se los dije, son sombras, nada más. Y tercera cosa que te quiero decir de las sombras: no existe ninguna sombra si no hay luz en algún lado. ¿Están de acuerdo con eso? Las sombras las produce la luz. Si apagáramos todo esto, así, ¡pum!, vamos a apagar todo esto, ¿dónde estarían las sombras? Pues no habría sombras. Siempre, siempre que hay sombras, es que hay luz en algún lugar. En un valle de oscuridad, cuando las ovejas pasaban, quiero que imaginen lo siguiente: ellos pasaban por valles o pasaban por hondonadas de montañas, donde la única hora del día donde había luz en esa hondonada era cuando estaba el sol en su cenit. Pero cuando pasaba el sol, no sé si vieron a este hombre que vivió 127 días o no sé cuántos días, o 27 días, me acuerdo, ¿verdad? O no sé cuánto tiempo, pero sin comer. Ok, cuando pasaba, nada más en la parte se ilumina toda la cañada, pero luego deja de brillar el sol.
sombras, ¿verdad? Y algunos se ponen